privado, necesariamente tenemos que acudir al derecho romano, el cual establecía en su primera época la existencia de un solo derecho, el cual era el ius civilis, para regular la conducta de los ciudadanos romanos, pues como se sabe, solo estos eran sujetos de derecho y los demás eran considerados como susceptibles inclusive de aprobación. De allí nace la esclavitud. Por su parte, en la segunda época del derecho romano, debido al incremento del comercio entre los ciudadanos romanos y los que no lo eran, los cuales en un principio se les llamó bárbaros y luego peregrinos, surgió toda una institución representada por un juez único que trataba de los litigios en los que intervenían tanto los ciudadanos romanos como los extranjeros, y se le llamó praetor peregrini. De las múltiples decisiones que este juez iba dando a los casos que se le iban presentando, se fue creando un nuevo derecho, el cual crecía de manera paralela al ius civili, y que se le denominó ius urgentium, que trataba todos aquellos casos que contenían elementos extranjeros. Por un lado surge el elemento extranjero y por el otro la necesidad de resolver los conflictos que contienen elementos extranjeros a través de un derecho especial. Para entender mejor cómo ha sido comprendido el derecho internacional privado a través del tiempo y la evolución de algunas ideas, haremos una breve exposición sobre las escuelas que dieron origen al mismo, tomando en cuenta lo más sobresaliente de cada una de ellas. Mi nombre es Gabriel García y yo les voy a hablar sobre la Escuela Moderna Italiana. La Escuela Moderna Italiana tenía como principal exponente a Stanislao Mancini. Este explicaba que esta es la antítesis de la escuela angloamericana, ya que las leyes son personales y por excepción son territoriales y deben regular a las personas en cualquier lugar donde éstas se encuentren. Se produce una gran cantidad de inmigración italiana hacia América y así se podía mantener ligado al italiano con su madre patria. Mancini toma en cuenta la teoría del inciso tercero del artículo 3 del Código de Napoleón, en cuanto a que el Estado y la capacidad de los franceses se rige por la ley francesa, aunque estos estén fuera de Francia, pero establece que hay ciertas limitaciones a la aplicación de la extraterritorialidad de la ley. Una de estas era el orden público. Hay ciertas instituciones que no se pueden aceptar aunque arrastren consigo su ley y atenten contra el orden público. Por ejemplo, la poligamia. Está la Lex Locus Regi Actum, que esta explica que a pesar de que se celebre un contrato en Francia, este debe ser conforme a la ley francesa. Está la Lex Locus Regi Citae, que es la que se aplica a los inmuebles, y está la autonomía de la voluntad, que es la autonomía de las partes soberanas para determinar qué ley se les va a aplicar. Para concluir, digo que esto tuvo una gran influencia tanto en Italia, Francia, Holanda y Alemania. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Amador Virgen y les hablaré sobre la escuela francesa. Su principal autor fue Bertrand Argertret y básicamente hablaba sobre la territorialidad estricta de las leyes, la dividiendo en clases, los estatutos personales y los reales, pero viendo la deficiencia de estas dos, creó los estatutos mixtos que se refería a las cosas y a las personas a la vez. Los estatutos reales tienen efecto de regla general, mientras que los estatutos personales hacen referencia a las excepciones. Bueno, mi nombre es Bianchi Fuenmayor y les explicaré la escuela holandesa. Escuela territorialista que se refleja en la guerra de la independencia contra España. A continuación les explicaré a través de algunos autores, tal como lo es Pablo Boek. Nace en 1619 y muere en 1677. Siguiendo el principio general de la época, señala la aplicación territorial de la ley. Sin embargo, dice que esta necesidad de hecho de Rutherford no era otra que la necesidad de aplicación extraterritorial de la ley. Va a ser solo por un acto de cortesía internacional que se denomina también como comitagente. Juan Boek nace en 1647 y muere en 1714, hijo de Pablo Boek. Esquematiza la teoría de su padre, estableciendo también las leyes de aplicación territorial de la ley. Y dice que solo por cortesía internacional se podrá aplicar una ley extranjera. Para culminar, Ulrico Huber nace en 1626 y muere en 1694. Establece que las leyes solo se pueden aplicar en su propio territorio y los ciudadanos que vivan en ese territorio son súbditos de este Estado.
lo cual confirma la teoría de la territorialidad de la ley. Sin embargo, los jefes de Estado pueden autorizar la aplicación de esta ley fuera del territorio, pero sin lesionar los derechos de los súbditos. Buenas, mi nombre es Claudio Barrueta y le voy a hablar sobre la escuela italiana, también llamada de los posglosadores o de Bolonia, cuya época de aplicación fue desde el siglo XIV al XVII. Sus más destacados representantes fueron Bartolo Sassoferro y Balbo de Wallis. Ellos clasificaban las leyes en territoriales, de acuerdo al lugar, que no tiene efecto extraterritorial, que era el caso de los bienes, y extraterritorial, que se aplica en cuanto al estado de las personas y su capacidad. Es una escuela eminentemente casuística, solucionando los problemas según los más justos. También podemos decir que la escuela estatutaria italiana fue la más importante porque, aunque fue la primera, fue la más elaborada y cuyos principios y normas se mantienen hasta el día de hoy. Buenas, mi nombre es Wilder Mendoza y le vengo a hablar sobre la escuela estatutaria angloamericana. Nace en el siglo XIX en el Reino Unido, pero se desarrolla en Estados Unidos, siendo el país más importante para ayudar a elaborar esta escuela. Posee representantes ingleses y norteamericanos. Esta escuela estatutaria sigue la corriente de la escuela flamengo holandesa, quiere decir que va a ser territorialistas, como la flamengo holandesa, y que va a aplicar la ley solo por cortesía internacional. El profesor Joseph Story proclama la independencia que tiene cada estado en materia de derecho internacional privado, considerando que la ley es por esencia territorial y que cada estado en cada caso excepcional puede aplicar la ley extranjera por cortesía. El mismo autor tipifica el sistema angloamericano de derecho internacional privado. Desciende del establecimiento de las soluciones particulares a los conflictos de leyes, guiando por dos ideas centrales. La primera, la clasificación de los casos a resolver en función del tipo de institución jurídica existente en cada ordenamiento, capacidad, persona, matrimonio, contrato, testamento, entre otros. Y la otra, la utilización de un método empírico o cáustico que consiste en la recopilación de gran número de sentencias americanas e inglesas para extraer de ellas, mediante un análisis exhaustivo de cada una de las conclusiones que consideraba importantes y útiles para resolver los casos particulares. Ahora bien, dentro de la escuela anglosajona también tenemos la escuela de Viale. Esta escuela de Viale sigue las corrientes de Story, lo que quiere decir que las leyes son territoriales y las leyes extranjeras es aplicable por cortesía internacional como un hecho, aunque se relacione con un derecho. También se encuentra la escuela de Viale. Los representantes son Lorenzi y Koch, y a cambio de orientación de esta escuela de Yale, porque van a considerar de gran importancia la jurisprudencia, porque ellos opinan que el juez es un asesor de derecho, o sea, que el juez crea normas jurídicas cuando tiene que sentenciar un caso, estudia el caso. Los efectos de Yale concluye con una decisión que es la sentencia. La sentencia es creación de derechos que pasa cuando ésta presenta un caso similares o iguales a lo que le sancionó. El juez se basa en sentencia anterior, que es la jurisprudencia. Keller es otro representante de la escuela norteamericana. Él sostiene la teoría de los bienes preferenciales, según la cual, cuando el juez va a tomar una decisión, determina los efectos más jurídicos y aproximados posibles al hecho real. Finalmente, es importante destacar que esta escuela es aplicada hoy en día. Según Burriel, explica que pueden ser de dos categorías sus conflictos. Son reales y aparentes. Estamos en conflicto real cuando hay dos o más leyes en casos concretos. Por último, toda ley tiene una finalidad y es tutelar y proteger los intereses del Estado y de las nacionales. Basado en eso, en un problema tiene que resolverlo de conformidad con los intereses nacionales. Gracias. Bueno, mi nombre es María Alejandra Hernández y yo les voy a hablar sobre la escuela francesa del siglo XVIII. El principal exponente es Luis Boyero. Él clasifica los estatutos en estatutos personales interterritoriales y los estatutos reales territoriales. Los estatutos personales interterritoriales son los universales y particulares. Los universales son extraterritoriales, siguen a la persona de una manera general para todos los
rige la lex situs, toma distintas relaciones jurídicas y les aplica el estatuto del sujeto principal. Es el marido, en la patria potestad el padre, en la tutela dativa se aplica el estatuto personal del pupilo y en la judicial el del tutor. Bouyer decía, el fundamento que sostiene la aplicación extraterritorial de los estatutos es el de la justicia y el de la cortesía internacional, siendo ambos conceptos contradictorios. Atento a que el primero es sinónimo de necesidad, según lo es de la facultad. Pertenece a una escuela de transición. Roland, la persona es la principal y los bienes los accesorios. Establece el principio de la irrevocabilidad de la capacidad adquirida y de la adquisición de la capacidad. Gracias. Consecuentemente, mi persona, Angélica Ortega, dará explicación a lo que es la escuela alemana. Savigny es el autor principal de la historia histórica alemana y básicamente señala que se vive en una comunidad y que por lo mismo debe existir reciprocidad de trato tanto a los nacionales como a los extranjeros. Es decir, señala el principio de igualdad de la justicia, por lo tanto establece la existencia de una comunidad de derechos y que la aplicación no debe depender de la voluntad arbitraria de alguien,